Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda regresa de nuevo con el tema de la declaración jurada y los pagos de tributos, un tema que estuvimos ayer pues analizando, recibiendo amplia información por parte de los directivos de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, y hoy pues regresamos después de una mañana de foro digital en el sitio web Cuba Debate, que hubiéramos querido tener incluso más participación a partir de la situación que se presentó con la conectividad de Cuba Debate esta mañana, pero decenas de opiniones se recogieron también en el sitio. Y ahora en nuestra mesa redonda pues regresamos con el tema para escuchar sus opiniones, sus interrogantes y también puedes tener de primera mano las respuestas de los directivos de la ONAT. Como ayer, me están acompañando hoy en nuestro panel la compañera Yamilé Pérez Díaz, jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, la compañera Joandra Cruz Dovales, vicejefa primera de la propia oficina, la vicejefa Belkis Pino Hernández y también el vicejefe Reinaldo Alemán Mondeja. Con ellos estaremos compartiendo las opiniones y comentarios. También, como cada mesa nacional, está esta tarde con nosotros la colega Ixa Evia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, quien ha estado siguiendo sus opiniones en el foro debate y a través de la internet. Les propongo entonces que nos acompañen en estos 55 minutos de programa. Esta es la oficina de Marisol Hernández Martínez, directora provincial de la ONAC de La Habana desde hace 2 años. La funcionaria insiste en que desde diciembre de 2015 se han comenzado a dar facilidades en la entrega de la documentación a los contribuyentes para que puedan hacer su declaración jurada. Desde diciembre nosotros comenzamos la entrega de los paquetes fiscales a los contribuyentes. Estos paquetes fiscales contienen la carta al contribuyente, el modelo de declaración jurada y pago de tributos de J08 con su respectivo instructivo, el modelo RC04A, el vector fiscal, que es el documento de pago de los tributos al banco. Se comenzó, la vía que más estamos explotando es la vía de correo para el envío de esta documentación. También lo hemos hecho a través de los notificadores de nuestras oficinas, de funcionarios, de los cobradores, pagadores y de los tenedores de libros. En el caso de La Habana estamos hablando de más de 70.000 contribuyentes que tienen que presentar su declaración jurada. Se han habilitado desde el año pasado buzones en todas nuestras oficinas para que el contribuyente llegue y pueda echar su declaración jurada. Lo pueden hacer a través del correo, por la vía del correo certificado. Pueden declarar y pagar en cualquier municipio del país, que esto es algo importante. Y bueno, la vía de correo ha sido muy efectiva. La capital cuenta con oficinas de la ONAT en todos los municipios. Si se hace antes del 28 de febrero, tiene el beneficio del 5%, que se bonifica si le da a pagar, y en el caso de transporte terrestre del 20%. Además, nosotros recabamos en el tema de que el contribuyente presente su declaración jurada en tiempo, porque además le da la posibilidad de rectificarla tantas veces sea necesario antes del 30 de abril, que es la fecha de vencimiento. Al no presentar la declaración jurada en el término establecido y fijado por la ley, después incurre entonces en que tengamos que aplicar régimen sancionador. La fecha límite de presentación de la declaración jurada por concepto de ingresos personales es hasta el 30 de abril. Jorge Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, así es la agitación por La Habana. También tendremos reportes desde Cienfuegos y Holguín en esta emisión de hoy, pero les propongo ir de inmediato a un primer bloque de las llamadas telefónicas que recibimos durante la emisión de ayer, entre 7 y 8 de la noche, a través del teléfono de Radio Rebelde. Escuchemos estas llamadas telefónicas. Bien, Belisario Rodríguez, municipio Cerro. Yo ya pagué la declaración jurada con el 25% de descuento y ahora es el 35%. ¿Qué debo hacer para rectificar o recuperar el dinero? Alfredo Pérez González, municipio de Guanabacoa, provincia de Ciudad de La Habana. La preocupación mía es que yo vendo caramelo solamente. Pago 150 pesos mensuales. Yo hay días que no puedo vender porque hay agua
llueve. Este mismo mes de enero yo no he podido vender apenas un día o dos. Y tengo que llenar el papel que me dieron ahora, el libro, diario. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Nila Fuente, Rical, municipio Plaza. Soy arrendadora, pagaba 40 pesos por los ingresos personales, de tributo por los ingresos personales. Y hace como 3 meses me vino una comunicación que a partir del mes de enero tengo que pagar 150 pesos por los ingresos personales mensualmente. Yo quisiera saber cuál es la causa por lo que se me aumenta ese tributo, mientras que otras personas no se les aumenta. ¿Cuál es la causa? Mi nombre es José Antonio García Remedio de la provincia de Holguín. Quisiera conocer en el nuevo modelo de gestión de los taxis, si tenemos que justificar el 100% de todos los gastos o el 50% de los gastos. Y si es el 100%, creo que esto es un sueño, porque se hacen muchas actividades aquí y que la agencia no presta esos servicios, que hay que hacerlo fuera de la agencia, con cotapropista, con cooperativa, y nadie quiere dar comprobantes para poder justificar esto. Quisiera esclarecer esto, muchas gracias. Carlos Hernández Magabeque, de Wine. La pregunta es sencilla: ¿a partir de cuándo empiezan las actividades que son en régimen simplificado? Bueno, llamadas telefónicas, varios temas ya sobre la mesa, pero escuchemos más, porque Aiza Evia nos tiene un primer reporte de lo que hemos recibido a través del correo electrónico y sus comentarios en los sitios web. Efectivamente, buenas noches. Lo que llega de ustedes por la vía digital, con criterio propio, así se denomina esta persona, y dice: los trabajadores de las entidades en perfeccionamiento empresarial aportan la contribución especial a la seguridad social desde que se les aprueba el pago adicional. Y pregunta: ¿ahora tienen que aportar por los ingresos personales? ¿Cómo será ese aporte? Cuando no exista pago por resultados y al contrario se le pague al trabajador hasta el salario a escala, ¿se le seguirá descontando la contribución especial a la seguridad social y por los ingresos personales? Pregunta con criterio propio. Ernesto dice: soy trabajador de una empresa en perfeccionamiento empresarial y mi duda, como la de muchos compañeros míos, es la siguiente: ¿tengo yo que pagar un impuesto por el pago por resultado que percibo trimestralmente aparte de mi salario mensual? Dice Pedro Mursulillano: acerca de la aplicación de impuestos sobre los ingresos que obtenga el trabajador por concepto de la aplicación de la resolución 17, tengo dudas. Y sigue diciendo: en nuestra empresa, y dice que es la empresa eléctrica de Santi Espíritu, la UEB Cabaiguán, estos pagos comenzaron a realizarse a partir del mes de enero del 2015 y como el resto del salario, a ese importe se le calculó el 5% de contribución especial a la seguridad social y mensualmente se efectuó el aporte a la ONAT como corresponde. Sigue diciendo Mursulí. Sin embargo, se hace alusión a que es a partir del segundo semestre del 2016 que se iniciará el cobro de los referidos tributos sobre ese ingreso adicional. Por tanto, ¿fue indebido el descuento del 5% a los trabajadores? Hay otra persona que dice que se llama Perico y dice: ¿hay alguna forma de pagar el impuesto de transporte terrestre, la chapa, sin tener cada año que ir a la ONA a buscar un documento que al llegar al banco no emplean, ya que tiene una planilla en soporte electrónico? Antiguamente era más sencillo, se llevaba el comprobante del año anterior al banco, se llenaba un talón y fin de la historia. Y sigue diciendo: después entregaron un talonario de varios años y al menos uno se ahorraba una cola y perder tiempo. Cuando fui al banco a pagar, me dijeron que tenía que ir a la ONAT, porque con ese carnet no era posible hacer el pago, porque aparecería como del 2015 y no del 2016, que es el pago que debe efectuar. ¿Qué hacer entonces?, se pregunta. Y por último, en este primer momento, dice esta persona que dice que es cubana: según tengo entendido, los porcientos de gastos autorizados se incrementaron en un 10%. Ya entregué la declaración jurada a la ONAT. ¿Qué pasa ahora? Hasta aquí, Randy, este primer momento de inquietudes. Gracias, Aiza, por estos comentarios tan interesantes que nos has traído a la mesa redonda. Hay que pagar impuestos porque hay que pagar la salud, hay que pagar la educación, hay que mantener la limpieza de las calles, la higiene, el orden.
Hay que desarrollar el país y hay que defender al país. 21 de diciembre de 1995. Discurso pronunciado en la clausura del 10º Foro de Ciencia y Técnica, efectuado en el Palacio de Convenciones. Bueno, varios temas se han puesto ya sobre la mesa con estas llamadas telefónicas y los comentarios que nos leía Isa. Les propongo agruparlos en diversos temas para verlos con nuestros panelistas. Comienzo con el vicejefe Alemán. Hay una pregunta y hay, bueno, en este caso hay dos, porque escuchamos una llamada telefónica, también una opinión ahora al final de AIXA, que decía qué pasa con los que declararon ya en estos días, primeros días desde el 7 de enero, y no se descontaron el 10% porque desconocían que podían hacer esa nueva adición a los gastos. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué se hace en estos casos? Buenas noches, Randy, a todos los televidentes y radioyentes. Esta situación puede ocurrir precisamente por lo que decías, ¿no? Puede haber declarado por desconocimiento de que podía descontarse un 10% más por concepto de gastos deducibles. Ahora, es importante aclarar que esto puede ser, tiene el derecho él, si lo considera, a rectificar su declaración jurada. O sea, si tiene todos los elementos en su poder para poder presentar una declaración jurada que pueda corregir esta situación que según él es gravosa para él, lo puede hacer. O sea, ese derecho siempre lo tiene. Ahora, es importante aclarar que esto no es una situación automática. O sea, y queremos ejemplificar un poco con un ejemplo, ¿no? El contribuyente decía que es el 25%, pertenece al grupo que tiene hasta hoy aprobado el 25% de gastos deducibles, por lo tanto le tocaría una nueva ley un 35%. Pero ayer nosotros repetimos en varias ocasiones que de ese % de gasto que tiene derecho a deducirse, tiene que tener justificantes para el 50% de ese %. O sea, antes con el 25% tenía que tener justificantes por el 12.5%, que es el 50% 25%, para poder tener derecho a la totalidad del 25%. Hoy tiene que tener comprobantes por el 17.5%, que es la mitad de 35%. Que no es automático que usted se agrega un 10%, tiene que tener los justificantes de esos gastos, la mitad al menos, para que se lo descuenten, ¿no? Exacto. Si por ejemplo, a la hora de presentar la declaración jurada, él se descontó el 25%, nosotros estamos asumiendo que tenía justificante para el 12.5%. Ahora, puede ser que no tenga más ningún justificante. Por lo tanto, no tiene derecho a todo el 35%, sino 17.5% sería libre, más 12.5% en ese caso, por ejemplo, daría 30%. No daría todos los 35%. Por eso es que tiene que volver a analizar, porque no es una deducción automática. Pero sí tiene el derecho de hacer esa rectificación. De Eso hecho, lo puede hacer cualquier persona que haya pagado desde el 7 de enero hasta hoy y que no haya tenido en cuenta esta facilidad. Incluso puede ser el caso que ahora con la nueva deducción de gasto le dé a liquidar. Y antes no, o le había dado y ahora le da un poco más. Y entonces también puede tener derecho por un proceso de revisión nuestra, quizás a que se le devuelva eso que... Pero estaría sujeto a un proceso de revisión donde la oficina, por ejemplo, lo cita, se analiza el caso y si procede la devolución también tiene derecho a que se le devuelva, que es también una parte de la pregunta, si tenía cómo recuperar el dinero, ¿no? Es algo que queríamos aclarar, que tiene ese derecho y sigue los procedimientos normales de la oficina. Recordando algo que se decía ayer, ese 10% de aumento de los gastos deducibles es aplicable ya para todos los que están, o sea, para todos los trabajos por cuenta propia, a partir de esta declaración fiscal. Sí, es la declaración. En la que estamos ahora. Es la declaración jurada que se está presentando en estos momentos, por eso se da ese caso, ¿no? Por desconocimiento de este contribuyente, no conocía el nuevo % que tenía derecho, por eso ahora está preocupado, pero nosotros remarcamos que no es automático. Lleva un análisis por parte de él y por parte de la administración tributaria cuando reciba esa declaración jurada rectificada. Gracias, Alemán. Bueno, hay otra pregunta que tenía que ver con preocupaciones, Joandra, de personas sobre el tema de su cuantía a pagar. Hay una llamada telefónica que hablaba de una arrendadora de viviendas en plaza que antes le cobraban 40 pesos, ahora le cobran 150 pesos por el pago mensual. Y hay otras llamadas, otros correos electrónicos que recibimos que también planteaban preocupaciones con la manera en que se establecen las cuotas por trabajadores por cuenta propia. Hay algunos que decían, bueno, no puede ser lo mismo, la misma cuota la que paga un arrendador de viviendas en La Habana que la que paga uno en otra provincia del país
o una actividad determinada en la capital del país y en otras provincias. ¿Cómo es que se establece esas cuantías? ¿Quién tiene la facultad para establecerlas? ¿Hay alguna posibilidad de, si se ha cometido un error o alguna injusticia, las personas pueden reclamar en ese caso? Sí, cómo no, Randy, buenas noches para ti, para todos los televidentes. Estuvimos anotando también las inquietudes de los contribuyentes y sí, vamos a hablar primero del caso de Nina, del municipio de Plaza La Revolución, que está explicando que es arrendadora. De la explicación que ella da, entendemos que es una arrendadora de habitaciones dentro de su propia vivienda, porque es la que tiene una cuota mínima de 40 pesos en moneda nacional. Y tenemos que explicarle que el incremento de las cuotas, a ver, por resolución, después de publicada la ley 113, se publicó la resolución 353, que era la que establecía las cuotas mínimas a pagar por los contribuyentes, pero esas cuotas mínimas pueden ser incrementadas. Recientemente esa resolución ha sido modificada por la resolución 20, pero que no impacta en el incremento del que está hablando esta contribuyente, sino impacta el hecho de que los consejos de administración municipales, oído el parecer de la ONAT, puede incrementar las cuotas de algunas de las actividades en dependencia, puede ser de las características del territorio, puede ser de las características de un contribuyente determinado, puede ser por estudios que se hayan realizado en ese territorio, ya sea de fiscalización, estudios de comportamiento, en lo que se puede demostrar que existen lugares donde existen mayores ingresos que en otros y por tanto las cuotas pueden ser superiores. Por eso, sobre todo aquellos ciclos vinculados, por ejemplo, al arrendamiento a turistas, etcétera, que ha tenido un crecimiento, evidentemente me imagino que en eso influye a los estudios. Incluso en la resolución se diferencia la cuota mínima para el arrendamiento en los polos turísticos. No obstante a eso, todos los consejos de administración municipales revisan porque no es lo mismo una zona rural que una zona urbana. Y muchas veces el Consejo de Administración dice, bueno, para determinada zona las cuotas van a ser superiores y pone un importe, igual que puede ser personalizada, porque también conocemos que hay contribuyentes que aún estando en el mismo lugar tienen un nivel de actividad superior a otros que estando bastante cerca no lo tienen, quizás por la calidad del servicio, por las condiciones del local. Y ahí es donde está el incremento que incluso también en algunos momentos puede ser reducción de la cuota porque existan otras circunstancias. Pero de todas formas un contribuyente inconforme con un incremento de cuota puede también solicitar una reclamación, puede hacer una reclamación. En el día de ayer explicábamos también que todos los actos administrativos de la ONA pueden ser recurridos, pero en este acto, aun cuando sea aprobado por el Consejo de Administración Municipal, igual el contribuyente puede reclamar en la Oficina de Administración Tributaria y la Oficina de Administración Tributaria revisará nuevamente cuáles son las condiciones de ese contribuyente y en caso de encontrar que tiene la razón, igual se llevaría como propuesta al Consejo de Administración Municipal la reducción o el mantener la cuota fijada para ese contribuyente. Así que la cuota mensual quien la fija es el Consejo de Administración Municipal y puede ser incluso diferente dentro del propio municipio. Consejos populares pueden tener diferentes puede cuotas. Ser diferente entre contribuyentes. No necesariamente todos los contribuyentes, ni siquiera estando en la misma zona, pueden tener la misma cuota. Ahí explicaba una persona, al parecer de avanzada edad, que decía que él es vendedor de caramelos ambulantes. Sí. Y que ahora, por ejemplo, es verdad, la situación en enero ha estado terrible con el tiempo y que no ha podido salir a vender por las lluvias, etcétera, y que él tiene una cuota fija, por supuesto, que pagar al mes. Que en esos casos que él pudiera hacer ante esas circunstancias en las que sus ingresos quizás no le den lo suficiente como para afrontar el pago el mes de enero, por ejemplo. Sí, Randy, nos place mucho que se haya hecho esta pregunta precisamente para poder explicar nuevamente a los contribuyentes la diferencia de los regímenes de tributación. ¿Por qué vamos a explicar esto? Porque cuando hablamos de regímenes de tributación es la forma en que los contribuyentes pagan a la ONA. O sea, ayer simplificado, general, sí, eso se nos convierte en un tema siempre. Y a veces eso es confuso, a veces es para nosotros mismos confuso también muchas veces para los contribuyentes entenderlo. Pero vamos a aclarar hoy que el régimen simplificado son los contribuyentes que realizan actividades que son más sencillas, son de menor complejidad y que se unifican el pago de sus impuestos en una sola cuota, lo que nosotros llamamos una cuota consolidada, es decir, lo que para el régimen general es impuestos sobre ingresos personales, impuestos sobre la venta, sobre los servicios, en este caso es una cuota unificada. Siempre que hablemos de cuota unificada, dejamos aparte la contribución a la seguridad social, porque la contribución a la seguridad social no es un impuesto, es una contribución, es un pago que realiza el contribuyente para tener un beneficio a largo plazo, que está relacionado con la asistencia social. Pero en el caso de la cuota que paga como impuesto es una cuota consolidada. Ese es el régimen simplificado. Que en ese está la mayoría de las figuras que es la mayoría y tiene una diferencia sustancial con el régimen general y es que el régimen simplificado no presenta declaración jurada. Es decir, todos esos trabajadores ahora no presentan. Solamente pagan esa cuota mínima más su contribución a la seguridad social y no tienen que declarar al final del año. Sin embargo, en el régimen general son actividades de mayor complejidad, son actividades que pagan el impuesto sobre ingresos personales por pagos anticipados que
es la liquidación de la que estamos hablando ahora en proceso de campaña. Ahí están de arrendadores de vivienda, el transporte de pasajeros, las cafeterías, son actividades de mayor complejidad que incluso en muchos casos están obligadas a llevar contabilidad cuando tienen ingresos de más de 100.000 pesos o algunas actividades que están establecidas por ley que la llevan, que es el caso de las paladares, las cafeterías y otras que disponga el Ministerio de Finanzas y Precios. Y es un régimen un poco más complejo de tributación porque además pagan impuestos sobre la por la utilización de la fuerza de trabajo cuando contraten más de 5 trabajadores, pagan tasa por radicación de anuncios y propaganda comercial cuando ponen carteles también para darle publicidad a sus establecimientos, es decir que pagan otros impuestos que no paga el régimen simplificado. ¿Por qué explicamos esto? Es para explicar el caso del hombre, del contribuyente que vende caramelos. Este contribuyente vende caramelos y paga una cuota de 150 pesos. Nosotros estuvimos revisando y dentro del régimen simplificado, esta cuota es la cuota mínima establecida por resolución. Él está explicando que tiene un registro de ingresos y gastos. El único documento que lleva el régimen simplificado es un registro de ingresos y gastos, donde él registra sus ingresos y sus gastos. Por supuesto, en estos días de lluvias, solamente tiene que registrar sus ingresos en cero. Pero este contribuyente también tiene que saber que no es el caso, pero que puede pasar, que igual cuando existan eventos climatológicos que así sean decretados por la defensa civil, los consejos de administración también dan la posibilidad, o salió ya por la resolución 20 se ratifica, que ya estaba en la resolución 353, que no pagan las cuotas desde 1 a 3 meses, en el caso que sean eventos climatológicos que así sean decretados por la defensa civil. Como pasó con el ciclón Sandy en Santiago de Cuba, por ejemplo. Que no es el caso de lo que pasó ahora, pero este contribuyente tiene que entender que en este mes quizás ha estado lloviendo y no ha podido vender mucho, pero hay meses en que vende todo el mes y sin embargo su cuota es la misma, son 150 pesos porque tributa al régimen simplificado. Y aprovecho ahí rapidito para hacer una coletilla, que era una pregunta también que escuchamos, que era en el caso de que cuando empezaban las 17 actividades que a raíz de la publicación de la ley 120, la ley del presupuesto del Estado para este año 2016, que preguntaban esas 17 actividades que pasaron al régimen simplificado, ya que estamos hablando del régimen simplificado, ¿cuándo comenzaban en ese régimen? Pues comienzan precisamente en el mes de enero. De que ellos, como no tienen que hacer declaración, pasan a ser del régimen simplificado, ya ellos no tendrían que hacer declaración jurada para el año que viene. El año que viene. Desde enero de este año es que empiezan a recibir ese beneficio. Ellos declaran este año con su régimen general, porque es el año pasado. Y tienen incluso el derecho de incrementarse el 10%, tal como ha sido explicado aquí. Ahora, las cuotas que ellos empiezan a pagar como régimen simplificado son las cuotas que generan en el mes de febrero y que se pagan en el mes de marzo. Es decir, que lo que ellos ejercen en el mes de febrero, que pagan en el mes de marzo, entonces serían las cuotas que corresponden al régimen simplificado. Pero ahora sí tienen que ir a la ONAT y hacer su declaración del año pasado. Declaración jurada, porque por supuesto el año pasado estaban tributando en ese régimen general. Incluso se le tiene en cuenta, que ayer se explicaba, se le tiene en cuenta el 10% de incremento en sus gastos. Buena aclaración. Hay preguntas también, varias opiniones, Yamilé, sobre el tema de los nuevos tributos sobre ingresos personales para las empresas que ya están aplicando la resolución 17. Hay dudas con respecto a las empresas que están dentro del perfeccionamiento empresarial, si se añade este nuevo impuesto. Por ejemplo, hablaba la gente de la empresa eléctrica de Santi Espíritu, si ellos que ya lo están pagando desde enero del año pasado, hay un error en eso y tendrán que pagarlo a partir del segundo semestre, o eso estaba bien. Es decir, explicar un poco qué va a pasar en ese sentido. Sí, las buenas noches. Bueno, primeramente decirles que la contribución, este aporte como tal de la contribución a la seguridad social y los impuestos sobre ingresos personales se aprueba en la ley 120 del presupuesto de Estado, recientemente aprobada por la Asamblea, que establece que a partir del segundo semestre de este año tributarán esta obligación los trabajadores que están vinculados al sistema empresarial. Pero ¿cuál va a ser, por qué vinculado al sistema empresarial? Porque son los que reciben ingresos por los resultados obtenidos en adición al salario básico y además por la liquidación de las utilidades. O sea, todos los que reciben por la aplicación de la resolución 17 serán los que pagarán la contribución especial a la seguridad social y los impuestos y el impuesto sobre ingresos personales, pero es a partir del segundo semestre. Para esto, nosotros durante todo el mes de enero, a partir del mes de febrero hasta el mes de julio, se harán seminarios en coordinación con la CTC para explicarle a estas personas obligadas cómo va a ser la forma de pago, cuál va a ser la norma, que se está a establecer cómo, cuándo y de qué forma van a pagar estos tributos al presupuesto del Estado. Decirle además que nosotros también vamos a hacer las coordinaciones con los distintos medios de divulgación para explicarle a los contribuyentes obligados y a las entidades que van a hacer la función de retentora, que eso es lo que se está pensado hacer,
cómo se va a hacer y de qué forma se va a hacer. O sea, todo el mundo va a recibir, las personas obligadas fundamentalmente, cómo va a ser la obligación y cuándo va a ser la obligación. Por tanto, tenemos que esperar de todo este mes de febrero hasta el mes de julio y además decirle a las entidades que están en perfeccionamiento empresarial que sí están desde entonces pagando la contribución especial a la seguridad social, que lo están haciendo correctamente. Es decir, que para el perfeccionamiento empresarial eso sí existía desde antes. Eso sí existía y eso no es nuevo para el sistema empresarial que está en perfeccionamiento empresarial. Por tanto, eso no corresponde, está haciendo un pago correcto y no tiene que reclamar nada o nada. Pero ahora se incorporará a pagar la contribución especial en todas las personas que reciben ese estímulo, o por decirlo de alguna forma, por la aplicación de la resolución 17. O sea, que los que estaban en perfeccionamiento ya pagaban el 5% de contribución a la seguridad social. Hasta el 5%. Hasta el 5%. Ahora los que se le incrementará a partir del segundo semestre será ese pago por los ingresos personales, que es lo que es nuevo. Es la aclaración para el compañero Santi Espíritu, que es importante. Sí, es decir, no estaban haciendo nada mal, estaban eso es siempre bien. Por encima del salario, en adición al salario lo que básico. Reciben como beneficio por las utilidades. El que no tiene, como decía también una pregunta, el que no tiene ese estímulo, pues evidentemente no pagará ese impuesto. Es decir, que ese que ahora, a partir de la nueva modificación a la resolución 17, que estaremos explicando aquí en la mesa redonda a principios de febrero, ya haciendo coordinaciones con los compañeros del Ministerio del Trabajo para dar esa información a nuestro pueblo. Con la nueva resolución, la nueva aplicación de la resolución 17, ahora solo podrá tener como mínimo salario el salario escala. Y ese es el que usted dice que no tendría entonces que pagar. Si ese mes no recibió ningún beneficio, no tiene que pagar impuestos. Solamente en adición al salario básico. Pero son elementos. La liquidación, por supuesto, del impuesto sobre utilidades. Claro, son elementos de interés. Quizás cuando ya esté listo para aplicarse, estén todos los mecanismos. Yamile, podremos quizás regresar aquí a la mesa, dar una explicación amplia a todas las personas del sector empresarial para que tengan claridad de cómo se va a aplicar esas decisiones a partir del segundo semestre de este año y podamos también recibir opiniones, comentarios de todo nuestro pueblo. Hay un sector particular, Belkis, que ha estado preguntando, ha habido varias llamadas y correos electrónicos, que son los taxistas. Hay preocupaciones en los taxistas con respecto a cuánto es que ellos tienen que justificar. Parece que hay alguna no precisión sobre si tienen que presentar o pueden justificar hasta el 50% de los gastos o tienen que justificar el 100% de los gastos en el caso de los taxistas. ¿Qué hay que explicar sobre eso? ¿Qué precisión hacer? Buenas noches, Randy, y a todos los televidentes y radioyentes. Bueno, en relación a estos sector de contribuyentes que están bajo un sistema o un modelo de gestión, tenemos que explicarle que al igual que el resto de los trabajadores por cuenta propia, del % de gastos que ellos tienen autorizados para el ejercicio de su actividad, que en este caso se trata del transporte que tenía el 40%, ahora al incrementarse un 10% le corresponde el 50%, tienen que justificar el 50% de esos gastos. Que en este caso, como se encuentra en un modelo de gestión adicional a los gastos que se deducen, también se deducen el arrendamiento del vehículo, lo que pagan por arrendamiento del vehículo, se deducen también lo que pagan por iguala, se deducen además tributos, al igual que el resto de los trabajadores por cuenta propia. Hay que explicarle entonces que cuando se están deduciendo el arrendamiento del vehículo o cuando se están deduciendo la iguala, en esos casos sí tienen que tener los justificantes del 100% de ese gasto, pero el resto de los gastos que están en el % que tienen autorizado solamente tienen que justificar el 50%. Y para los que llamaron, los taxistas, varios de Holguín fueron entre ellos los que llamaron. La precisión es que solo tienen que presentar justificantes por el 50% de sus gastos. Y creo que eso es una información que esclarece y que creo que es importante también para este sector de nuestra población. Gracias, Abel, que les propongo hacer un breve alto en la mesa redonda para regresar con nuevas llamadas telefónicas y comentarios de la población. Este miércoles y jueves en la mesa redonda, el ingreso a las universidades en este curso escolar. ¿Cómo se desarrollará el proceso de exámenes de ingreso a la educación superior en el curso diurno? ¿Cómo será la solicitud de carreras? ¿Qué cambios habrá para las carreras de perfil pedagógico? ¿Cuáles son las transformaciones que tendrá el ingreso al curso por encuentros y la educación a distancia? Sobre estos temas informarán el ministro de Educación Superior y otras autoridades universitarias el miércoles en la mesa redonda que transmitirán Cubavisión Internacional, Radio Habana Cuba y en streaming por el canal de YouTube de la Mesa Redonda.
El jueves habrá foro digital en Cuba Debate y la parte final de estas mesas redondas dedicadas al ingreso a la educación superior, donde los panelistas responderán a las opiniones e interrogantes de la población. Si usted desea participar, puede hacerlo llamando miércoles y jueves al teléfono 7646-5900 entre 9 de la mañana y 5 de la tarde. También puede llamar el miércoles durante la hora de nuestro programa, de 7 a 8 de la noche, al teléfono 7831-2484. Además puede contactarnos por el correo electrónico mesarredonda@enet.cu y por los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos más allá de la noticia. Más de 16.000 contribuyentes en Holguín deberán cumplir con el proceso de declaración jurada sobre ingresos personales que se inició este 4 de enero y extenderá su periodo voluntario hasta el 30 de abril. Las 14 oficinas de administración tributaria en el territorio están listas para desarrollar la campaña. Se le ha hecho llegar a cada contribuyente la documentación fiscal, es decir que a partir de nuestro agente postal, que es el correo, se le ha hecho llegar a cada contribuyente la documentación fiscal. Por lo tanto, creo que estamos en condiciones de, a partir del día 7 de enero que empezó la campaña hasta el 30 de abril, desarrollar una campaña de declaración jurada superior a la anterior campaña de declaración jurada. ¿Tiene la provincia disponibilidad de todos estos documentos para ofertar a cada contribuyente en Holguín? Sí, efectivamente nosotros, como le explicaba, a través de nuestro agente postal, que es el correo, se le ha hecho llegar a cada contribuyente esta documentación. En caso de que algún contribuyente no lo haya recibido hasta la fecha, perfectamente puede dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas municipales y será debidamente atendido y se le entregará esta documentación fiscal sin ninguna dificultad. En este proceso correspondiente al 2015 se mantiene la fiscalización de todos los documentos para evitar las subdeclaraciones. También continúan las ventajas que facilitarán los trámites a los contribuyentes. El estudio y la comprensión de estos documentos lo van a poner en una mejor posición para el desarrollo de la campaña y el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales, de la misma manera que contribuye al comportamiento cívico de esos contribuyentes y va a evitar que sean requeridos por alguna actuación de la administración tributaria. Se inicia así en la provincia esta campaña de declaración y pago de tributos imprescindible para contribuir con el presupuesto del Estado y los proyectos sociales del país. Desde Holguín, Iván Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, otras llamadas telefónicas de las que recibimos ayer durante el programa, les propongo que las escuchemos ahora para ver qué otros temas le interesa a nuestra población en el caso de la declaración jurada y el pago de tributos. Idania, de Las Cajigas, municipio Playa. El problema es de que yo estaba por la UNAT registrada primero como personal de servidumbre, ¿no? Y pasé así como dos años, algo así. Después de eso me convertí en arrendadora, pero ya estaba la ley esa que decía que los 3 meses primero, cuando usted, yo antes era un personal, ahora era a convertirme en titular, entonces ya serían 3 meses sin pago de impuestos. Sin embargo, a mí la UNAT me dijo que no, que yo no importaba que antes yo fuera personal de servidumbre y ahora yo fuera titular. Ya yo no gozaba de ese privilegio. Me llamo Coral Vázquez Peña, vivo en Santiago de Cuba, soy contrapropista, alquilo un espacio. Mi preocupación es porque si todos los años se hace la declaración jurada y la ONAT beneficia a quienes paguen antes de una fecha de febrero, ¿por qué esta es la fecha que todavía no tenemos la documentación que envían por correo? Diana Rojas, Arroyo Naranjo. Yo quisiera saber si para los creadores independientes hay algún tipo de beneficio, al igual que se le está haciendo ahora a los trabajadores por cuenta propia, que tienen un 10% más para descuento de sus gastos. Gracias. Me llamo Guillermo Fornari Hernández, vivo en Santo Suárez. Mi carro, desde junio de 2014, por un impacto que me dieron, se paró. A partir de ahí tuve problemas con la dirección, se inundó el garaje donde estaba mi carro parqueado. Tengo problemas de mecánica y que está parado. Yo no he podido cambiar mi chapa. Mi inquietud, ¿cuál es? Si yo no circulo, si mi carro está parado hace 1 año y pico, tengo que pagar el impuesto terrestre. Yelena González, del municipio Boyero.
si los trabajadores de sucursales extranjeras también tienen un incremento del 10% de los gastos. Tomás Pedro Martínez, municipio Regla. Si yo pago un impuesto por ingresos personales y ese dinero yo se lo traspaso a mi hijo también tiene que pagar por ingresos personales. Gracias. A partir de enero y hasta el 30 de abril, declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. Si paga antes del 28 de febrero, puede descontar el 5% del impuesto a pagar. Nuestro aporte importa. Bueno, importan también sus opiniones, por eso Aixa Evia regresa de nuevo a nuestra mesa redonda para darnos a conocer otros comentarios, otras opiniones de nuestros televidentes y radioyentes a través de los medios electrónicos. Efectivamente, Randy, Alejandro Rodríguez nos envía un correo y dice: soy miembro de una cooperativa no agropecuaria. Dice Alejandro, se ha dicho que la cooperativa es un proyecto más humanitario y abarcador y por tanto se le aplicarían mejoras tributarias, es decir, ni el 10% mensual ni el 35% anual sobre los ingresos. Sin embargo, cuando acudimos a la ONAT, nos plantearon que sobre eso no hay nada escrito y que por ende se aplica la misma resolución que a los trabajadores por cuenta propia. Quisiera me argumentaran qué hay en relación con esto y si también estamos incluidos en el % de descuento por gastos deducibles que se beneficia ahora con un 10% mayor a los contribuyentes. Boris se comunica con nosotros y dice: entregué mi patente en el Ministerio de Trabajo el día 11 de este mes, después de haberla solicitado varios días antes, e inmediatamente fui a la ONAT a inscribirme y el día 18 me fue entregado mi carnet de la ONAT. Mi pregunta: ¿el beneficio fiscal de los 3 primeros meses se cuenta a partir de cuándo? Dice Boris. Y una última inquietud, dice Albert: recibí la planilla por correo de la ONAT de Plaza y es igual a la de los años anteriores. ¿Es así? Dice Alberto. Hasta aquí, Randy, las inquietudes en este segundo momento. Gracias, Aixa. Infracciones tributarias por incumplimiento de pago y deberes formales, liquidaciones fuera de fecha, son multadas de acuerdo con el decreto 308 que establece las normas generales y derechos de la administración tributaria. Sin embargo, la necesidad de aplicar este régimen sancionador ha ido disminuyendo en Cienfuegos. Información oportuna, acciones que instan a cumplir con un deber cívico han demostrado su eficacia en los 2 últimos años durante las campañas de declaración jurada sobre ingresos personales, como la iniciada este 7 de enero. Nosotros hemos cerrado estas campañas anteriores con más de un 98% de disciplina en este sentido. Tuvimos 52 omisos en el año 14 y 32 en este. Entre los profesionales de la ONAT, el estudio de procedimientos y nuevas resoluciones precede a cada campaña, aumenta su pericia en la detección de indisciplinas fiscales, disminuyen las reclamaciones. Se ha ido ganando en experiencia, contamos con series históricas, tenemos datos en nuestras bases de datos, contan los pagos de los contribuyentes y tenemos cruces de información con determinadas instituciones, pueden ser bancarias, órganos rectores. Errores en las declaraciones de ingresos pertinentemente detectados por los especialistas dan la posibilidad al contribuyente de corregir a tiempo, sin recargos ni multas, una oportunidad que se aprovecha cada vez más. En el año 2014 nosotros recibimos a nivel municipal, es decir, los recursos de reforma, recibimos un total de 9 recursos de reforma. No recibimos ninguno en la instancia provincial, que es el llamado recurso de alzada, y en el año 2015, la campaña del año anterior,
solamente recibimos a nivel municipal, es decir, recursos de reforma, 4 recursos de reforma. Se trata de un discreto avance ante la conciencia del deber cívico de la contribución. La oficina tiene como reto, y a eso estamos llamados, a lograr que el cumplimiento de las obligaciones sea voluntario. En ningún momento aplicar un régimen sancionador. Un llamado al contribuyente a declarar con apego a la ley, asistencia técnica especializada desde cada oficina y acciones que exhortan a más de 6.000 cienfuegueros en la actual campaña al pago puntual y preciso. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, a mejor declaración, menos necesidad de multas, pero ahí está también la fiscalización de las Oficinas Nacionales de Administración Tributaria y todo el régimen sancionador que está establecido para quienes incumplen con este deber ciudadano. Comienzo, Belkis, por la última pregunta que escuchábamos, o la última inquietud de uno de nuestros televidentes. Decía, Aixa comentaba de alguien que preguntaba que había recibido una planilla igual a la del año pasado, ahora cuando han llegado los documentos para los tributos. ¿Es exactamente así? ¿Es la misma planilla del año pasado? Bueno, sí, Randy. De forma general, pudiéramos decir que la declaración jurada para este año, la de J08, es la misma del año pasado. Solo tiene unas precisiones donde se elimina una fila para el sector de la cultura, es decir, que solo incide en el sector de la cultura. Existe un modelo que ya se elimina esta fila, pero que solo incide en este sector que te decía, y que la propia resolución que establece el modelo se plantea que se puede continuar utilizando la planilla anterior. Por eso puede ser que el contribuyente haya recibido la misma planilla, lo cual es correcto, puede presentar esa declaración jurada. Es decir, no se desechan las que tenían en las almacenes ustedes, nada. Se están mandando para aprovechar. Básicamente, el cálculo es el mismo del año anterior y se mantiene la propia de J08. Hay preguntas también de artistas, creadores, de trabajadores de las sucursales de empresas extranjeras en el país que están preguntando si ellos también reciben el beneficio de aumentar en un 10% los gastos deducibles para el pago de los tributos. Bueno, tenemos que decirle que en esta oportunidad para este sector de contribuyentes no está previsto ese incremento del 10%. La ley 120 del presupuesto del Estado es muy clara y precisa que este incremento es solo para el sector de los trabajadores por cuenta propia. Hay otra pregunta, persona que dice Coral Vázquez, a lo mejor es la periodista, no estoy seguro, pero hay Coral Vázquez pregunta, hay otra persona acá en La Habana que también dice que quiere hacer la contribución antes del 28 de febrero, quiere recibir el beneficio del 5% del descuento, pero que no ha recibido hasta este minuto los documentos. ¿Qué explicarle a esas personas? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo ayudar? Bueno, en este caso le pudiéramos explicar que ayer decíamos las diferentes vías que se están utilizando para entregar la documentación fiscal. En su caso, si aún no la ha recibido por la vía del correo, puede acceder al modelo a través de los sitios web, solicitándolo a través del correo consultas de la ONAH, o puede también acudir a la propia oficina de la ONAH, donde le pueden entregar la declaración jurada y su instructivo para que cumpla con la obligación como ella quiere. Es decir, que si quiere estar delante, mejor no esperar. Si quiere, vaya entonces a la oficina de la ONAH a buscar esas planillas para que vaya adelantando por si hay algún problema con el correo, ¿no? Exacto, puede hacerlo. Ahora, hay otra persona que preguntaba que cuando ella va a pagar al banco deja su declaración jurada en el banco y que se queda con la copia. Que en ese caso, ¿qué pasa? ¿La ONAH qué documentación recibe? ¿En qué situación queda su información hacia la ONAH? Bueno, pudiéramos explicarle que realmente el pago, como habíamos explicado ayer, se hace en el banco, a través de las oficinas bancarias, y que la declaración jurada se debe entregar en la ONAH a través de las diferentes vías. Pero en este caso, si se trata de una persona que fue al banco y realizó el pago y dejó allí la declaración jurada, tampoco tiene que preocuparse porque esa declaración jurada es recibida por la ONAH, es decir, que ella se queda con la que ella tiene y la ONAH recibe la que ella dejó en el banco. Son precisiones que creo que son importantes también. Hay una pregunta que me pareció muy interesante, Yovandra, y es de un compañero de una junta directiva de una cooperativa no agropecuaria, que pregunta cuáles son las facilidades realmente que tiene una cooperativa, que se había dicho que había facilidades tributarias para las cooperativas no agropecuarias, y sin embargo dice que ellos les explicaron que tienen el mismo régimen tributario que un cuentapropista. ¿Es realmente así? ¿Qué explicar sobre estos casos? Sí, Randy, no es realmente así.
Las cooperativas no agropecuarias, lo primero que tenemos que decir es que son personas jurídicas. Los trabajadores por cuenta propia son personas naturales, pero las cooperativas no agropecuarias son personas jurídicas. También a veces aprovechamos para repetir, que lo hemos dicho en estos 2 días, bueno, muchas veces, pero creo que es bueno decirlo, que cada vez que hemos hablado del incremento del 10%, estamos hablando de 10% de gastos deducibles en el trabajo por cuenta propia, porque también vimos en la pregunta asociado al 10%, y el 10% quizás del que están hablando es que las cooperativas agropecuarias pagan un 10% por impuestos sobre ventas o sobre los servicios según proceda, pero es impuesto que se paga, porque también pagan impuestos sobre utilidades, pero no pagan impuestos sobre ingresos personales. Todo el tiempo que hemos estado hablando de las personas naturales y los trabajadores por cuenta propia, hemos estado hablando del impuesto sobre ingresos personales, pero en el caso de las cooperativas no agropecuarias, al ser una persona jurídica, es decir, tienen personalidad jurídica, pagan otro tipo de impuestos, pagan el impuesto sobre utilidades, que sí tenemos que aclarar que sí tienen beneficios, porque en este propio impuesto sobre utilidades ellos se descuentan gastos deducibles, pero además de eso se descuentan un mínimo exento de 10,000 pesos por cada miembro de esa cooperativa no agropecuaria, que es un beneficio. Pagan impuestos por la utilización de la fuerza de trabajo, que también es similar a la forma en que se hacen las personas naturales, pero no es igual, porque incluso el cuerpo que regula la mayoría de las disposiciones o los procedimientos para la aplicación del régimen tributario, en el caso de las cooperativas no agropecuarias, es la resolución 427 del 2012. Y también así está dispuesto, por supuesto, en la ley 113. Pero en el caso de la utilización de la fuerza de trabajo, pagan por los trabajadores que contraten, pero también a partir del 5º trabajador, que es un beneficio que tienen también las personas naturales. Pero que sí, las cooperativas agropecuarias también tienen beneficios. De hecho, en el caso de la venta de productos agropecuarios, las cooperativas no agropecuarias que venden productos agropecuarios, en el caso de las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque, están exentas del pago de impuestos, están exoneradas del pago de impuestos. Y así salió en la ley del presupuesto de este año, se ratificó que ya en el año pasado fue de la misma forma. Es decir, que consideramos que sí tienen varios beneficios, pero uno de los principales también es que sea una asociación de personas y que de miembros y que tienen personalidad jurídica. Por lo tanto, no son comparables con un trabajo por cuenta propia. Son dos regímenes tributarios totalmente diferentes. Esa es una aclaración importante para este miembro de la Junta Directiva y, por supuesto, para todas las juntas directivas de las cooperativas. Son recientes, están en un proceso prácticamente muchas de ellas en su primera o en su segunda declaración jurada y, por supuesto, que todos estos elementos son buenos para los funcionarios de la ONAT que nos están escuchando y también para los trabajadores de estas cooperativas no agropecuarias. Hablando de pago, Yamile, ahorita había un tema sobre la chapa, el pago de la chapa, como le llamamos, el pago del transporte terrestre. Ahora escuchaba otra opinión que ahí se nos daba a conocer una persona. Ahorita era sobre alguien que había ido al banco y le decían que no tenía, como no tenía el documento o que había presentado el documento el año anterior y no lo habían aceptado en el banco a la hora de pagar, que cuáles son realmente las vías para pagar el impuesto de la chapa. Y otra persona que dice que su auto sufrió un accidente, está detenido hace más de un año, que sí él tendría que pagar ese impuesto sobre la chapa. La ley 113 del sistema tributario establece bien en su apartado que toda persona propietaria o poseedora de un vehículo de motor, de bien de tracción animal o de motor, está obligado al pago del impuesto sobre el transporte terrestre. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda persona por la propiedad o posesión, así circule o no circule, así esté el carro roto, como decía la persona, el contribuyente, que su carro está en este momento en condiciones que no circula de hace un tiempo determinado. Es por la propiedad o posesión. Por tanto, esa persona está obligada a pagar. Él dejará de pagar cuando vaya al registro de vehículos y solicite su baja. Pero mientras que ella no haya solicitado su baja y conste en el registro de vehículos que él tiene un vehículo, está obligado a pagar el impuesto sobre el transporte terrestre. Porque no es impuesto por circulación, sino es impuesto por propiedad. Es impuesto por la propiedad o posesión, como lo dice la ley como tal. Y en el caso de la forma de pagarlo, pues bueno, está establecido que para pagar el pago de la chapa, el impuesto de transporte terrestre, como lo entiendan, la persona debe ir con el comprobante del año anterior. Y va y paga al banco, o sea, en eso no hay dificultad, o con su vector fiscal. Ahora, si la persona tiene deudas con la Oficina de Administración Tributaria, sí, entonces tiene que recurrir a la ONAT. Pero si él está actualizado, él va con el pago del año anterior y debe el banco recibirle sin problema su pago del año actual. Eso es buena aclaración para el que tuvo esta dificultad, puede dirigirse al banco y decir, yo con mi declaración del año pasado sí puedo pagar la declaración de este año. Ahora, si tiene deuda, del banco sí lo van a mandar para la oficina de la Administración Tributaria. Y además está para
para el caso de los que tienen propiedad de carros en La Habana, la posibilidad de la telebanca, ¿no? Sí, y lo puede pagar también en cualquier banco. O sea, independientemente que sea de La Habana, pero en ese momento se encuentra en Camagüey, puede pagar el pago en cualquier lugar. Además, también puede utilizar la telebanca siempre y cuando tenga ese servicio como tal. Hay también inquietudes, Yamile, sobre el tema de la excepción de 3 meses que tienen los trabajadores por cuenta propia al comenzar su actividad. Recuerdo 2 comentarios o llamadas telefónicas. Una de una persona que decía que hacía una actividad primero de trabajo doméstico y ahora es propietaria de un arriendo, y que ella quiso aplicar para los 3 meses, ahora al pasar a la segunda actividad y que se lo negaron. ¿Qué pasa en ese caso? Y también la otra persona que dice que ahora en enero acaba de sacar su licencia, ya se inscribió en la ONAT y quiere saber desde cuándo le es aplicable su excepción de los 3 meses, porque dice que si se le aplican desde enero, perdió ya la mitad del mes, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, en el caso de la persona que hace referencia que tuvo una actividad y después tuvo otra actividad, le dijeron en la administración tributaria de que no tenía derecho, la ley 103 establece en sus disposiciones especiales de que la persona que se inicie, o sea, por primera vez va a ejercer la actividad por cuenta propia, es la que tiene derecho a no pagar el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre ingresos personales y el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo durante los 3 primeros meses. Es decir, una persona que se inscribe, y ya le doy respuesta a la persona que hace ahora en enero, bien sea el 4 de enero, el 20 de febrero, el 20 de enero o el 30 de enero, tiene febrero, marzo y abril. Mayo empieza ya con su obligación y por tanto tiene hasta el 20 de junio para pagar su obligación como tal y sus impuestos a los cuales está obligado. Es decir, no importa el día del mes que usted se inscriba y ya esté en el registro de contribuyente, usted empieza a tener la excepción a partir del mes siguiente. A partir del mes siguiente. Ahora, esa persona, para poner la que decía anteriormente, que había ejercido otra actividad, tiene que tener 36 meses contado a partir de haberse dado baja de la primera actividad para tener ese derecho, entonces, a los 3 meses. O sea, si yo me inscribo hoy y me doy de baja hoy y pasa 36 meses, entonces tengo otra vez derecho a la exención de Pero los 3 si es antes de los 36 meses, no tiene derecho porque no se inicia entonces como trabajador por cuenta propia. Correcto. Hay otra pregunta de una persona que decía, no entendí bien los términos, pero es una persona que dice, bueno, recibí ingresos personales, pagué un tributo por esos ingresos personales, ahora le estoy pasando esos ingresos, lo estoy heredando a mi hijo, y si sobre esos ingresos entonces tengo que volver, mi hijo tendría que volver a pagar un impuesto. No, a ver, la persona cuando hace la transmisión de bienes y herencia, evidentemente tiene un derecho, si cuando lo hace a través de la persona, su hijo, evidentemente tiene un beneficio como tal. O sea que la persona sí, evidentemente, el hijo puede o no pagar de acuerdo al tipo de trámite que va a hacer y de acuerdo a la forma, porque existe una resolución que establece qué por ciento tiene que pagar por cada uno de los trámites. Pero en ese caso ya no es un impuesto sobre ingresos personales, sino un impuesto sobre herencia, ¿no? Sobre herencia, sobre la transmisión de bienes y herencia. Son dos impuestos diferentes. Hay una última opinión, no recuerdo si la dijimos o no, pero yo creo que sí la leímos hoy y creo que me parece importante a la hora de esclarecer esto, Yamile. Hay una persona que dice, bueno, si se cobran los impuestos, ¿por qué no se invierte en arreglar las calles de mi comunidad que están mal? Sí. Y el impuesto para qué es y quién decide para qué se usa el impuesto, ¿no? Un poco explicar, me gustaría ese tema. Bueno, ayer yo expliqué que el destino de los ingresos es para dar respuesta a los gastos sociales y se destinan al sostenimiento de los servicios públicos y básicos de la población en general. En el caso de esta persona que dice que la calle está rota, evidentemente existen las administraciones de cada territorio destinada a que ese sujeto social, esa es su razón social, a las cuales tienen que ver con eso. O sea, cuando él aporta estos tributos al presupuesto del Estado, no hay un destino específico. O sea, en el territorio existe la entidad encargada de controlar ese presupuesto que se destina a este fin. Y todos los municipios, la Asamblea Municipal decide cada año para qué se utiliza el presupuesto que tiene el municipio. Dentro de ese presupuesto están, por supuesto, los ingresos que vienen de los impuestos. Ajá. Y que es el mayor por ciento. Exacto, y es esa Asamblea Municipal, que es el poder constituido del municipio, quien decide cuál es el destino de ese presupuesto. Cuáles van para las actividades sociales, cuántos van para la construcción, para otras, eso. Es decir, no es que usted paga un impuesto y este impuesto es para las calles, este impuesto es para
para la salud. No hay un destino específico. Ahora, sí hay de todas formas algunas tasas de contribución que tienen que ver específicamente con algunas vías del país. Sí, efectivamente está la tasa de peaje, que esta tasa de peaje, sí, la persona que paga la tasa de peaje, dígase, en la parte de Varadero, en Cayo Coco, en Santa Marta, existe, evidentemente, esa tasa sí tiene un destino específico para el servicio y para arreglar esas vías. Como todo tal. Lo que se recaudó ahí, Santa María, sí, Cayo Coco y Varadero, es para el arreglo de esas vías. Para el arreglo de esa vía, pero es ya la tasa específica de este peaje. Bueno, gracias, Yamile. Son algunas de las opiniones que ustedes nos hicieron llegar. Hay muchísimas más. Por supuesto, sé que no todos los temas los hemos podido abordar. Algunos están contestados en el sitio web Cuba Debate, en el foro de debate que se hizo en la mañana de hoy. Otros temas también por su sensibilidad y porque son temas muy particulares, los compañeros de la Administración Tributaria se lo llevan con sus direcciones, con sus correos electrónicos para contactar a las personas, viabilizar la solución a sus problemas. Y también creo que hay varios que les servirán de material de estudio, por supuesto, a la Oficina de Administración Tributaria para atender diversos temas. Yo agradezco muchísimo a ustedes haber estado con nosotros estas 2 jornadas de mesa redonda, haber podido informar y también hoy esclarecer pues varios de los temas que tienen que ver con la declaración jurada y el pago de tributos. Ya saben que hasta el 30 de abril está toda la campaña. Si usted paga antes del 28 de febrero tendrá pues una excepción, un beneficio de un 5% en el caso de los tributos generales y de un 20% en el pago del transporte terrestre. Ya me estoy haciendo especialista. Y bueno, pues que tienen hasta el 30 de abril, por supuesto, para hacerlo. Mientras más temprano lo hagan, mejor para el país y mejor también para los contribuyentes. Así que muchas gracias a los compañeros de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. Nosotros nos despedimos con las imágenes del día. Mañana, recuerdo, comenzaremos otro importante tema, los exámenes de ingreso a la educación superior, un tema que prometimos hace unos meses atrás y que finalmente estaremos mañana y pasado pues analizando y atendiendo aquí en nuestra mesa redonda. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Hoy ha comenzado en Río de Janeiro una nueva edición del Foro Social Mundial. Imágenes del día. Buenas noches.